Pruebas de potencia de transmisión. Introducción. Aprenderemos a utilizar un batímetro, cómo se calcula el ROE y cómo se debe diferenciar los factores que pueden llegar a afectar el rango del ROE, los cuales son esenciales para poder comprender más su fondo y cómo funciona este transmisor. Objetivos: comprender cómo se halla el valor ROE y explicar la transmisión de la sesión número 4 del taller. Seguir los pasos de los manuales buscados en internet, los cuales fueron para el equipo KI 196A, y entender los factores que pueden llegar a afectar la transmisión, por qué es que ocurre y dónde se encuentra en este caso, y cuáles son los límites del manual que permite el ROE. Este fue el manual que utilizamos, que fue el KI 196A, que es del equipo que podemos ver en la imagen, el cual fue nuestro transmisor para poder llevar al batímetro y hallar los valores. La frecuencia que nosotros utilizamos fue el 132 MHz y el 122 MHz. Una nota que nos decía este manual fue que las unidades de frecuencia que se podían utilizar eran en el rango de 118.000 MHz hasta 136.975 MHz. Los resultados obtenidos de este taller fueron el cálculo de ROE, que fue el que podemos ver en pantalla, los cuales, como anteriormente voy a mencionar en los factores que han afectado, podemos ver que en nuestro caso el primer ROE de 132 MHz es de 4.159 y el de 122 MHz de 4.038. Esto se hizo a través del cálculo de ROE, donde debemos hallar la potencia directa entre la potencia reflejada, como podemos ver en la imagen, y estos fueron los resultados de hacer esta prueba en el mismo simulador de TechSoup. Ahora, acá tenemos algunas de las fotos que pude tomar a la hora de hacer la prueba, y estas fotos son esenciales para poder entender el trasfondo de los factores que pueden llegar a afectar. Además, estoy mostrando ahí en la imagen que la flechita que va para la derecha, que es en nuestro caso para allá, significa que es directo, y si va para el lado inverso es reflejada en nuestro caso. Ahora, los factores que nosotros, al tener un ROE demasiado alto, ya que según los límites del manual es de 1 a 3, el resultado es una pérdida de 25% de fuerza, pero el que nosotros usamos fueron los límites del profesor Teodulo, el cual fue nuestro profesor en esa sesión, y los límites exigentes que nos dio el profesor fue de 2 a 1. Pero aún así, haciendo todo esto, hubo factores que hicieron que nuestro cálculo sea mayor a los límites. En este caso, uno de los que pudimos hallar fue la calidad de la línea de transmisión, que podríamos considerar como el cable que lleva la frecuencia, la señal en este caso, que puede ser que esté dañado o en algunos casos esté sucio o haya sido falta de mantenimiento o su calidad no sea la mejor para poder transmitir esas señales. Daños en los componentes. Nosotros, a la hora de ver en la parte de atrás, pudimos ver algunos cables que estaban muy cochinos, pero no es lo relevante en este momento, ya que puede ser que los factores que inflijan para un exceso en los límites del ROE puedan ser, este caso, los daños que puede sufrir, como podemos ver en la imagen, que no está bien el aislante, se salga a pérdida de señal o de corriente en este caso. Daños, factores del ambiente, la humedad en este caso. Nosotros, al estar en Lima, sabemos que la humedad acá es bastante, podríamos decir, en estos casos. Y al decir esto es que también la humedad puede llegar a provocar corrosión en los cables, como anteriormente hemos visto en otro curso que era EWIS, donde la humedad puede llegar a afectar los circuitos si es que estos están abiertos en muchos casos. Errores de medición. Hasta yo incluso me puedo identificar con eso, ya que a la hora en el taller, cuando estuve haciendo las mediciones con el batímetro, ya que lo tenía en una imagen, no lo vi claramente y me confundí, porque en el laboratorio me salió un ROE diferente, algo de 3.15, pero llegando a mi casa lo volví a calcular, volví a ver toda mi información que había juntado y me había dado cuenta que había hecho un error en la medición. Por esas razones que volví a calcularlo, y esos fueron factores que pueden llegar a afectar los límites del ROE. En conclusión, entender el funcionamiento de un manual para poder comprender un equipo, y que este equipo fue el que utilizamos, el cual nos ayudará a poder dar la señal para poder pasar el batímetro y así poder hallar la potencia reflejada y la potencia directa, lo que nos resultará como el ROE.
En este caso, para poder entender cómo es que se halla el ROE de manera teórica, nos ayuda a poder entender mejor cómo es que funciona un batímetro y cómo este es esencial, no importa si es analógico o digital, para poder hacer nuestros cálculos teóricos. Y aunque sonaría más bonito tener un digital, un analógico es importante ya que estamos aprendiendo a pensar en vez de aprender a actuar, ya que uno tiene que pensar antes de actuar. Eso es lo que un técnico de mantenimiento siempre tiene que seguir todos sus manuales. Entender la importancia de los factores que pueden afectar el rango del ROE nos ayuda a comprender y a maximizar cómo es que debemos de tener una prudencia a la hora de hacer estos inspecciones, tareas o trabajos, ya que no podemos estar constantemente en chacoteo, sino hacerlo a lo serio. Esto sería todo de mi parte, muchas gracias.